Buenas tardes, nosotros somos de la institución Nuestra Señora de la Paz y hoy venimos a hacerle una entrevista, ya que vamos a plasmarla en una revista digital que vamos a hacer del cierre de proyecto, que como nombre tiene Ecos de la Puerta. Mi primera pregunta es, ¿cuál fue el nombre completo del señor Santiago Ramírez? Bueno, el nombre de él era Santiago Ramírez porque no tenía otro segundo nombre, aunque le ponerle 2 hasta 3 nombres, pero él solamente tenía Santiago. Mi segunda pregunta es, ¿cómo fue la infancia del señor Santiago Ramírez? Bueno, según lo que mi papá me contaba, él decía que la infancia pues fue muy privada porque ellos no tenían tiempo para estar jugando. Ellos jugaron cuando estaban pequeñitos, como hasta los 7 años, luego de ahí tenían que ayudar a la mamá a los quehaceres. Juntamente con los otros hermanos que estaban grandes, pero siempre se dedicaron a eso, a ayudar a la mamá. Mi tercera pregunta y última es, ¿qué cree usted que ha cambiado desde entonces en la puerta? Bueno, la puerta de verdad que ha cambiado muchísimo, diría yo. De la época cuando teníamos a mi papá, y lo digo por mí porque yo nací y me crié aquí a la puerta, y veo los cambios que ha existido en la puerta. Por lo menos anteriormente, pues la puerta era muy reducida, no estaba tan urbanizada como está ahora. Teníamos, las calles eran de tierra, teníamos 3 calles nada más, que era la calle de abajo, la calle Real y la calle de arriba. Ahora no, ahora se dice Avenida Páez, Avenida Bolívar y Avenida Sucre. Y tenemos las transversales que están empezando por la calle 9 hasta la 1 que termina en Guadalupe. Esas tienen unos nombres, pero de verdad que ahorita no me acuerdo cuáles son. Continúa mi compañero. Mi primera pregunta, a su papá, ¿a qué se dedicaba su mayor tiempo? Su mayor parte de su vida. Bueno, le voy a decir algo. Mi papá era analfabeta. Mi papá no sabía leer ni escribir, pero eso no limitó a mi papá en ningún momento para sacarnos adelante y enseñarnos a ser gente. Porque mi papá, lo que fue un hombre muy correcto acá en la puerta, y en todos lados donde él iba, pues era una persona con muchos valores, porque eso viene de la casa, él lo crearon con esos valores y así nos crió él a nosotros. Mi segunda pregunta y última, ¿cómo describiría el trabajo o rol de Santiago Ramírez de la comunidad de la puerta? Bueno, mi papá, le voy a decir, mi papá, él no tenía, el trabajo de él era la agricultura. Él era agricultor, y era un hombre muy servicial. Acá en la puerta era muy reconocido por eso, porque él, el que le pedía un favor, él se lo hacía sin mirar quién era ni qué nada, sino era muy servicial. Y de hecho, pues, nosotros jamás tuvimos que sentir de mi papá de que un mal gesto con nadie, mucho menos de que nosotros dijéramos, mi papá no le habló fulano o a sultano, jamás. Mi papá no tenía eso. Pero eso va reforzado por los valores de los hogares. Continúe con mi compañero Santiago. Tengo una pregunta para usted, señor Santiago Ramírez. ¿Él llegó a participar en alguna actividad iniciativa o proyecto comunitario de la puerta? ¿Cuál fue su impacto? Bueno, mi papá anteriormente pues no se hablaba de proyectos. En la época de él no se hablaba de proyectos. Esto era nuevo, sino que cuando salía una necesidad del pueblo, él colaboraba. Por lo menos cuando empezaron a meter aquí las cloacas en la puerta, él fue una de las personas que tuvo la iniciativa de ayudar, buscar gente para que abrieran la zanja para meter las tuberías de las cloacas. Eso no necesariamente tenían que ser proyectos, sino únicamente la necesidad que tuviera el pueblo, él estaba presente ahí. Mi segunda pregunta sería, ¿cuál consideró usted que fuera mayor contribución, realización que realizó? Una de las tareas más fuertes que fue más marcada acá en la puerta fue la construcción de las cloacas y el acueducto, aunque ya para cuando empezaron a hacer el acueducto mi papá ya estaba bastante mayor, pero eso no lo limitó a él a trabajar. Siempre estaba dispuesto a colaborar con el pueblo, porque como decía él, si nosotros vivimos aquí tenemos que ayudarnos unos con otros, y él incentivaba a otras personas a seguir trabajando.
Incluso él se llevaba a mis hermanos a trabajar. Mi tercera pregunta sería, ¿qué significó la puerta para el señor Santiago Ramírez? Bueno, la puerta para mi papá, él decía que esto era el tesoro más grande que Dios le había regalado de tener un pueblo tan hermoso como era la puerta. La puerta anteriormente se caracterizaba porque éramos muy pocos los que vivíamos acá y todos nos conocíamos y nos ayudábamos unos con otros. Y él, de hecho, él sentía gran admiración por la puerta. Él le daba rabia cuando llegaban personas y echaban basura en la calle. Él le llamaba, no era que les decía groseramente, sino les decía que recogieran la basura, que colaboraran con el aseo del pueblo, porque anteriormente nosotros no teníamos quien barriera las calles. Ahora, no sé, todavía las barren. ¿Qué cree usted que hace única la gente de la puerta? La gente en la puerta. Las personas. Los portenses. Nosotros Bueno, por lo menos yo me siento orgullosa de ser portense, porque yo digo que la puerta es puerta donde se pare. El primero que es el estado más turístico del estado Trujillo, el pueblo más turístico del estado Trujillo. Somos personas muy cordiales, muy receptivas, muy respetuosas, aunque eso pues siempre se ha perdido, pero eso se debe a la transformación de otros estados que vienen acá y nosotros en lugar de agarrar lo bueno, agarramos las cosas malas. Entonces eso se llama transculturización, que nos ayuda de manera a perder nuestras raíces. ¿Cuál fue el lugar, el rincón o lugar favorito del Señor, de la parroquia? Bueno, aquí en la puerta donde estaba la panadería de la esquina, anteriormente eso era una casa de familia y bueno, él todas las tardes, después de... Él iba a descansar después de almuerzo, luego por allá a las 2:30, 3 de la tarde se levantaba y nos reuníamos con él a tomar el café de la tarde y comer un pedacito de pan. Luego él bajaba hasta la esquina y se sentaba ahí y ahí conversaba con el que subía y con el que bajaba, conocido o no conocido. Incluso nosotros a mi papá le echábamos bromas porque se sentaba en esa esquina y cuando eran los cumpleaños de él invitaba a... ¿Qué iba pasando? Mire, mañana cumplo años, vaya para la casa que me van a partir un pastel. Y bueno, y así era, llegaba gente que uno no conocía, pero uno los aceptaba porque era invitado por mi papá. Mi primera pregunta es, ¿cuál mensaje le gustaría dejarle a las nuevas generaciones que crecen en la puerta? Pero mi papá fue yo. Usted. Bueno, yo de verdad que mi vida fue en la educación. Trabajé durante 38 años en Valera. Trabajé aquí en la Monterrey Fabre, pero como maestra interina. Luego me pasaron a Valera a trabajar fijo. Trabajé 38 años allá en la escuela en Valera, en la Luisa Fonseca. Y trabajaba también acá en el Colegio Nuestra Señora de la Paz con la cátedra de valores. Todo el tiempo trabajé ahí en el colegio. De verdad que yo sí quisiera que los muchachos hoy en día tomaran conciencia ya por ustedes mismos. No porque le tienen que decir papá y mamá qué es lo que tienen que hacer, sino obedecer. Obedecer porque cuando un papá o una mamá reclama algo es porque quieren caminarlo, no es porque los quieren regañar, no los quieren maltratar, pero ahora las cosas están tan cambiadas y también, eso también se refiere también a las leyes, porque recuerdo mucho una vez aquí una niña, cuando trajeron el famoso libro de la lona, la maestra le dijo a los alumnos, interpretó mal las cosas. Cierto fue que la niña llegó a la casa y la mamá la regañó por algo y le dijo, y me iba a pegar. Y le dijo, si usted me pega, le echo la lona y la voy a mandar a Mentre Pérez. Porque usted no me puede pegar más. Pero era porque interpretaron mal las cosas y eso no debe ser así. La LON, el servicio del SEGNA es para otras cosas ya de fuerza mayor. Pero ustedes, primero que nada, yo sí les aconsejo que ustedes sean muchachos obedientes, respetuosos. Mire, al haber respeto y amor, está todo hecho. Yo hice una tesis que se llamaba al final, Justicia y Paz. Se basaba todo, pero llegábamos a ver la justicia y la paz. Pero todo, ¿de dónde dependía eso? Del amor. Cuando no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay justicia, no hay paz, no hay respeto, no hay nada. Entonces, primero tenemos que amarnos. Amarnos nosotros primero. Si yo no me amo, yo no puedo amar a ella, no puedo amar a la hija mía, no puedo amar a mi nieto ni a nada. Sino que es ser uno mismo, respetarse a uno mismo y darse a respetar. Eso es un consejito que yo les doy. Ustedes disfruten las etapas de la vida, pero con respeto. No se vayan a otros lados, porque de verdad que hoy en día la situación cada día se pone peor.
Y gracias a Dios que por lo menos ustedes están estudiando en un colegio que todavía les están oficiando valores y que los representantes también están pendientes de ustedes y eso es grande. Yo les digo, aproveche que tienen papá y mamá. Yo perdí a mi mamá a los 9 años y es triste, pero tuve un gran papá. Mi segunda pregunta sería, si pudiera describir la puerta en una palabra, ¿cuál sería? Mi pueblo hermoso. La dejo con mi compañera Moirita. Mi pregunta sería que por qué a sus padres los llamaban el hombre de los 3 siglos. Bueno, el nombre de los 3 siglos se debe que mi papá nació un 26 de agosto de 1896. Estuvo en el siglo XIX, en el siglo XX y murió en el siglo XXI. Por eso se debe el nombre de los 3 siglos. Les voy a contar que mi papá fue papá a los 14 años. Luego, a los 20 años, se fue a trabajar a Escoque y conoció a una muchacha de nombre Margarita Andara y se casó con ella. Con la señora Margarita tuvo 3 hijos, 3 varones, murieron 2 y quedó uno solo vivo que hace un año murió. Él murió de 110 años, mi hermano Miguel Ángel. Luego, cuando queda viudo, ella muere y él queda viudo, entonces conoció a mi mamá. Al tiempo conoció a mi mamá. Mi mamá tenía 14 años cuando se casó con mi papá y de ese matrimonio nacimos 10 hijos. Bueno, en el transcurso del tiempo, pues mi mamá pues muy joven, ella murió de 36 años, dejó una niña de 11 días, de 14 días de nacida, yo quedé de 9 años, bueno, y así sucesivamente, quedamos al amparo de mi papá. Por eso yo digo que mi papá fue un gran papá, porque mi papá nos aconsejaba, nos enseñaba a ser gente. Porque, bueno, ustedes pueden preguntar por los hermanos, por la familia Ramírez y nadie podrá estarnos señalando de que esto, que aquello, no. Mujeres y hombres somos trabajadores, todos. Pero eso se debe a la iniciativa que tenía mi papá. Mi papá, en las tardecitas, cuando llegaba del campo, le guardábamos el café y luego nos sentábamos, hacíamos como una ruedita y nos sentábamos a desgranar el maíz o las caraotas. Porque para ese tiempo les voy a decir mentira que nosotros comíamos carne, no. Comíamos sancocho de res, única y exclusivamente los domingos. De resto, durante la semana comíamos otras cosas de las que él cosechaba. Y desgranando el maíz o las caraotas, las arvejas, lo que fuera, él nos daba consejos. Por lo menos él nos decía a nosotros que cuidado si nosotros íbamos a llegar con una cosa ajena a la casa, porque el que se robaba un huevo, se podía robar un buey. ¿Ustedes saben lo que es un buey? Sí. Bueno. Esa era como todos los días nos decía eso. Mire, ustedes tienen que, cuando lleguen a una casa, den una salud, den buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso no quita nada. Pidan permiso cuando vayan a pasar por medio. Bueno, y esas cositas así, él nos las fue creando a nosotros. Por eso yo digo que mi papá fue un gran papá. Mi papá, cuando se volvió a casar con la última señora, yo ya tenía 15 años. Yo era ya ama de casa. Yo a esa edad, antes, cuando yo quedé de 9 años, y bueno, quedé al mando de la casa. Yo hacía arepas, hacía la comida, la preparaba yo, y unos hermanos me ayudaban si montábamos granos, ellos iban para la escuela, porque nosotros estudiábamos. Dejábamos montadas las caraotas, las arvejas, lo que fuera, y los varones, 2 varones que tenían más grandes que yo, ellos se encargaban de soplar el fogón, porque no había cocina, eran fogos de leña. Tuvimos una niñez muy bella, muy hermosa. Jugábamos en la calle que eran de tierra. Nosotros jugábamos ahí, saltábamos cabulla, los muchachos jugaban trompo, nosotros jugábamos que si el repollito, que la lleva, que doñana, bueno, eso de antes, que ahora uno le habla a los muchachos y no sabe qué. Pero tuvimos una niñez muy bella, muy hermosa. No teníamos celulares, no teníamos televisor, un radiocito por allá que se oía para hacer una chicharrita, pero eso era lo que teníamos. No teníamos, la luz eléctrica era muy deficiente. Un bombillo lo ponían en el umbral de una puerta que alumbraba para la cocina y alumbraba para la parte del comedor, porque no se podían usar muchos bombillos porque el flujo de la electricidad era muy baja. Entonces en las casas nada más se podía tener 3 bombillos para esa época. Luego se fue ampliando la cuestión, entonces bueno, ahora tiene unos bombillos hasta por todos lados. Bueno, la vida de mi papá fue esa, fue un hombre muy apreciado en la comunidad. Tuvo grandes reconocimientos, entre los reconocimientos más marcados estuvo que fue reconocido por una
aquí existió. Lo que pasa es que, no sé, uno deja también terminar las cosas. Una sociedad que se llamaba Amigos de la Puerta. Y mi papá en ese entonces pues tuvo un gran reconocimiento por parte de esa gente que venían de Caracas. O sea, los que se habían ido de acá del pueblo regresaban en esa fecha, que era siempre en el aniversario de la Puerta. Entonces mi papá en una oportunidad tuvo un gran reconocimiento por esa persona. Aquí dice los 2 siglos, pero no son 2 siglos, son 3 siglos. Otra cosa que teníamos con mi papá fue que la Fundación Vigó, eso existió hace mucho tiempo, existió la Fundación Vigó. Aquí fue cuando mi papá cumplió 111 años, que siempre comenzábamos con una misa. El primordial era llevarlo a la iglesia, a hacerle una misa de acción de gracias, a darle gracias a Dios, porque en verdad es muy grande tener la dicha de tener un papá así. Mi papá cuando cumplió 100 años, él fue el hombre más feliz de la vida. Ese día se sintió orgullosísimo de haber llegado a eso. Después, ¿cuánto nos duró? 14 años más. Casi 15, porque lo que faltaban eran días para cumplir los 115 años. Y mi papá murió lúcido. Mi papá no perdió el conocimiento, uno lo llamaba, tampoco perdió la audición. Uno lo llamaba, conversaba con él y él le contestaba a uno todo. Sí se limitó un poquito para caminar, pero de hecho estaba muy bien. Mi papá, a pesar de todo, pues fue una persona muy apreciada acá en la Puerta. La Fundación Vigó, eso existió hace bastantes años. Él vino y hizo un reportaje muy bonito. Luego tuvo un reconocimiento en la Universidad de los Andes de 2 sociólogos que hicieron una etnografía de mi papá. Ellos venían cada 15 días a recoger datos de acá de mi papá y luego nosotros fuimos a Mérida cuando ellos fueron a defender la tesis. La tesis es vida y obra de don Santiago Ramírez La Puerta. Luego acá en el Simoncito existió un salón, no sé si todavía existe porque no allá, con el nombre de mi papá, en homenaje a mi papá. Luego en la escuela técnica también la biblioteca llevaba el nombre, la biblioteca como que era un salón, no recuerdo, que pues, se lo llevó el señor Rolando Benítez. Fue el encargado de colocar un nombre allá en la institución. Bueno, y aquí pues han hecho mucho trabajo sobre la vida de mi papá. Y yo de verdad que estoy muy agradecida de ustedes, que ustedes se hayan tomado la molestia de venir a conversar un poquito de mi papá. Porque de verdad que a mí yo me siento muy orgullosa de mi papá. Muy orgullosa. Todos nosotros nos sentamos a veces a conversar y bueno, somos felices. En estos días nos reunimos y habíamos 24. Y ahora mi papá tuvo nietos, bisnietos, tataranietos y chornos. Los chornos son los hijos de los tataranietos del primer hijo, que fue Rubén. Cuando mi papá murió, ellos tenían, los chornitos tenían, uno tenía 3 años, una niña tenía 8 años y el otro tenía como 5 meses de nacido. Pero llegó hasta esa generación mi papá. Y nosotros de verdad, porque nos sentimos muy orgullosos de haber tenido un papá así. De verdad que sí, porque ojalá tuvieran ustedes, pídanle a Dios y conserven a sus padres. Porque lo más grande en la vida son los padres. Mire, amigos son los padres. Ustedes dicen, ustedes no tienen amigos, compañeros. Pero amigos son papá y mamá. Porque a veces hasta los hermanos pues siempre hay discordia, pero papá y mamá no, son únicos. Bueno, yo de verdad que estoy muy agradecida de ustedes, que se hayan preocupado en venir hasta acá, mi humilde casa, a hacerme esta entrevista y me siento muy feliz porque cada vez que yo hablo de mi papá, siempre me da nostalgia. Como quisiera yo tener a mi viejito todavía. Pero ya era, como me decía un sacerdote, me decía, no, ya ustedes dieron el todo por el todo de mi papá. Y de verdad que nosotros a mi papá le dimos todos los gustos que pudimos dar. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecida y de verdad que estoy completamente a la orden con ustedes, no únicamente para esto, sino para muchas cosas. Ustedes necesiten preguntar, saber, estoy a la orden.